Bienvenido al curso de formación sobre nuestros techos Pladur Neo, en el que te presentaremos sus componentes, principales características, ventajas frente a soluciones similares, así como su fácil proceso de instalación paso a paso. ¿Qué es Pladur Neo? Los techos Pladur Neo son una forma más sencilla de construir techos continuos, que permiten cubrir desde las necesidades más básicas hasta las más exigentes. Estos techos están compuestos por una estructura doble de perfiles primarios y secundarios a un mismo nivel, a la que se atornillan diferentes tipos de placas. En definitiva, es una amplia gama de soluciones certificadas que cubren prestaciones muy exigentes, tales como resistencia mecánica, absorción acústica, aislamiento térmico o acústico y resistencia al fuego, así como la combinación de varias de ellas. Productos Pladur Neo. La estructura de los techos Pladur Neo está formada por perfiles primarios, secundarios y canales perimetrales. Los primarios se colocan cada 1000 o 1200 milímetros y tienen aperturas en el alma para el encaje rápido de los perfiles secundarios, coincidiendo con su modulación. Los perfiles secundarios se modulan cada 600 o 400 milímetros para placas de ancho 1200 milímetros o cada 450 milímetros para placas de ancho 900 milímetros. Sus extremos están diseñados para permitir una conexión rápida entre perfiles. Los canales perimetrales también llevan perforaciones en el alma para poder ser utilizados como pieza de empalme de los perfiles primarios. Sus alas son anchas para proporcionar mayor resistencia en el apoyo y empalme de primarios. Los techos Pladur Neo se suspenden del forjado mediante piezas de cuelgue que se acoplan fácilmente al primario mediante un clic para atornillar posteriormente. Existen varias versiones de esta pieza de cuelgue para facilitar la instalación y permitir la regulación en altura de la estructura. Puedes utilizar diferentes placas dependiendo de los requisitos del techo. Techo básico para ocultar instalaciones, zonas húmedas, locales con protección al fuego, aislamiento acústico, zonas con múltiples requisitos o zonas que requieran diseño y acondicionamiento acústico. Recuerda que para que sean válidos los certificados del techo Pladur Neo, todos los productos usados durante la instalación deben ser los definidos por Pladur y debes seguir todas las recomendaciones de instalación contempladas en la documentación técnica. Ventajas. Gracias a su innovador y patentado método de encaje entre perfiles, podrás instalarlo de forma fácil en un clic-clac. Y además su diseño permite que una única persona pueda instalar diferentes perfiles desde un mismo punto. Los sistemas Pladur Neo te permitirán realizar tu instalación con menos puntos de cuelgue por metro cuadrado, ahorrando tiempo y esfuerzo. Dispones de más de 20 sistemas certificados con prestaciones mecánicas, acústicas, de resistencia al fuego y aislamiento térmico. Pladur Neo es un sistema muy robusto, en el que todas las uniones de las placas siempre van atornilladas al perfil, proporcionando al sistema mayor planeidad y resistencia mecánica, sin requerir por ello el uso de más tornillos. Además, los sistemas de techo continuo Pladur Neo han sido ensayados durante 60 horas a 3 veces su carga máxima, manteniendo su integridad. La gama de techos Pladur Neo ha sido evaluada y testada por el Centro de Investigación Tecnalia a través de la expedición del certificado TC, Technical Conformity, que evalúa la idoneidad técnica cuando se trata de un producto o sistema constructivo innovador, como lo es el techo Pladur Neo, que también es un producto patentado. Instalación. Para la instalación de un techo Pladur Neo hay que seguir todas las recomendaciones de seguridad. Antes de comenzar la instalación de un techo, asegúrate de tener los conocimientos adecuados. La instalación de un techo Pladur Neo debe cumplir siempre los requisitos definidos en la documentación técnica, especialmente en lo relativo a las cargas que deben transmitir los puntos de fijación y cuelgue a la estructura del edificio. Antes de empezar a instalar, es necesario conocer y validar algunos datos. Replanteo. Para replantear un techo debemos primero definir la posición de todos sus elementos. En el replanteo hay que tener en cuenta la dirección de los perfiles primarios y sus puntos de cuelgue, que dependen de diversos factores. Un aspecto relevante es calcular el número de perfiles primarios, que variará en función de cómo se repartan a lo ancho de la estancia. El alma del perfil primario de arranque debe quedar del lado del perímetro para que los secundarios encajen y queden sujetos al primario.
Un dato a destacar es la distancia entre la posición de los puntos de cuelgue y el eje del perfil primario, que es de 27 milímetros. También hay que tener en cuenta el tamaño de las placas a utilizar, su dirección y cómo deben ir contrapeadas. En este ejemplo se muestra un sistema con placas de 1200 por 2400 milímetros. Una vez definida la posición de las placas, estará definido también la posición de los perfiles primarios y secundarios. La distancia de la primera perforación del perfil primario al perímetro es consecuencia de la posición de las placas. La posición del secundario de arranque queda ya definida por la posición de los perfiles primarios y por la posición de las placas. Finalmente, se replantea el perímetro en función de la altura requerida del techo acabado. Instalación del perímetro. Los perfiles perimetrales se instalan con su ala inferior coincidiendo con la altura de la línea de replanteo del perímetro. Las fijaciones del techo Pladur-Neo se realizarán de forma acorde a las características de la estructura portante del edificio. La fijación de los perfiles perimetrales se realizará a una distancia de 2/3 de su altura del alma. Las perforaciones de los perfiles perimetrales no deben coincidir con los apoyos de los perfiles primarios. La ficha de sistema define las cargas mínimas que deben cumplir las fijaciones a la estructura portante. La certificación Technical Conformity no cubre los elementos de fijación del techo Pladur-Neo a la estructura portante. Instalación de puntos de cuelgue. Los puntos de cuelgue del techo Pladur-Neo se realizarán de forma acorde a las características de la estructura portante del edificio y siguiendo las recomendaciones de su fabricante. La ficha de sistema define las cargas mínimas que deben cumplir los puntos de cuelgue a la estructura portante. La nivelación de las piezas de cuelgue se realiza mediante un nivel láser que define la parte superior de la pieza. La certificación Technical Conformity no cubre los elementos de cuelgue del techo Pladur-Neo a la estructura portante. Instalación de perfiles primarios. Los perfiles primarios se instalan desde el perímetro. Las perforaciones de todos los perfiles primarios deben quedar alineadas entre sí. El extremo del perfil primario puede estar apoyado en el perfil perimetral o puede requerir un punto de cuelgue próximo al perímetro. Se debe reforzar el extremo del perfil primario cuando su carga quede apoyada sobre el perfil perimetral. Durante el montaje, la fijación del perfil primario se facilita mediante las pestañas que disponen las piezas de cuelgue. La pieza de cuelgue se fija al perfil primario mediante el atornillado con los tornillos reforzados. En los perfiles primarios se pueden realizar empalmes, manteniendo las características de los perfiles. Los perfiles secundarios. Los perfiles secundarios Pladur-Neo se ensamblan a la estructura primaria mediante unión clipada de sus perforaciones. La secuencia de unión de la boca del perfil secundario al perfil primario se realiza en varios pasos consecutivos. La secuencia de unión de la punta o extremo embutido del perfil secundario con la boca del perfil secundario ya instalado se realiza también en varios pasos consecutivos. Colocaremos el resto de los perfiles secundarios Pladur-Neo según la modulación del sistema. Cuando los extremos de los perfiles secundarios queden apoyados en el perfil perimetral, estos perfiles secundarios se unen a dicho canal perimetral. El material aislante se colocará sobre la estructura. También se deben cubrir las zonas verticales del plenum hasta el forjado. Colocación de placas. En el caso de aplacado simple, las juntas transversales de las placas deberán contrapearse una distancia de una modulación primaria, en este caso 1200 milímetros. Los tornillos deberán fijarse perpendiculares a las placas, ligeramente rehundidos con respecto a su superficie, de manera que el cartón no quede suelto y que los tornillos no sobrepasen la superficie de la placa, quedando ocultos tras la aplicación de la pasta. La longitud del tornillo vendrá determinada por el espesor del aplacado, debiendo ser su longitud al menos 10 milímetros superior al espesor del aplacado. En posiciones del interior de la placa, el atornillado coincide con el surco central de los perfiles. El atornillado de los bordes transversales y longitudinales de la placa se realiza sobre los surcos laterales de los perfiles primarios y secundarios, respetando una distancia de 15 milímetros al borde de la placa para garantizar una correcta fijación y no deteriorar su borde.
En el caso de sistemas con una placa, los tornillos de fijación a primarios y perímetro más próximos a las esquinas de las placas se colocarán a 50 milímetros de dicha esquina. El resto de los tornillos se separarán entre sí a una distancia máxima de 250 milímetros. En el caso de perfiles secundarios, se colocará un tornillo a mitad del perfil, a 600 o 500 milímetros de sus extremos, y un par de tornillos, uno a cada lado, a mitad de distancia, 300 o 250 milímetros del centro. Nunca debemos atornillar en la unión entre perfiles. Por último, realizaremos el tratamiento de juntas y cabezas de tornillos con pastas y cintas Pladur, aplicando el número de manos necesarias acorde al nivel de acabado requerido. Recuerda, los techos continuos Pladur Neo son una novedosa gama de soluciones que te permitirán realizar la instalación de una forma más fácil y rápida, gracias a su innovadora estructura con sistema patentado de encaje Click-Clack. Además, con los techos Pladur Neo podrás dar respuesta a múltiples soluciones, como resistencia al fuego, aislamiento acústico, aislamiento térmico y resistencia mecánica, y combinarlas entre sí. Gracias por tu atención e interés en nuestros productos. Para estar al día de todas nuestras novedades, no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que además en nuestra web corporativa de Pladur podrás encontrar toda la documentación técnica de nuestra amplia gama de sistemas y soluciones.